En este programa hablaremos de las matemáticas, la ciencia que está en todo lo que nos rodea. Conoceremos los fractales, una geometría fascinante que nos regala la naturaleza. Y viajaremos en el tiempo con Antikythera, la primera calculadora astronómica con más de 2000 años de antigüedad. Hola, bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión estoy en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Vamos a conocer la sala de matemáticas y vamos a aprender sobre la que es considerada la reina de las ciencias y que prácticamente está presente en todas las actividades de nuestra vida. Si quieres aprender más sobre matemáticas, quédate con nosotros. Comenzamos. Las matemáticas están en todas partes. Nos acompañan a lo largo de la vida, en actividades cotidianas, dentro del aula, el trabajo, la investigación o en los descubrimientos. Son la piedra angular de la ciencia y la tecnología, de todo el conocimiento, de lo que existe en el planeta y en el universo. Nos brindan la posibilidad de contar, calcular, tener un conocimiento lógico, llevar un orden, aplicar la probabilidad y manejar la geometría. Con su ayuda realizamos compras, cocinamos con precisión, componemos música, seguimos reglas deportivas o medimos el tiempo y la distancia en algún trayecto. Al llevar un control de los días, las semanas y los años, es posible saber nuestra edad y la de todo aquello que conocemos. ¿Cuándo es tiempo de sembrar y cosechar? ¿O cuándo seremos testigos del próximo eclipse? Sin las matemáticas, sería imposible la construcción de casas, edificios, puentes, caminos, transportes y toda obra de ingeniería. Jamás se hubieran inventado la radio, la televisión, las computadoras, los teléfonos o los satélites. Al despojar de su abstracción a las matemáticas, los números, las fórmulas y las ecuaciones se transforman en una poderosa herramienta que nos abre las puertas al conocimiento. Y a continuación te voy a presentar una aplicación de las matemáticas a un juego bastante entretenido que es el billar. En este caso tenemos una mesa de carambola y bueno, pues estoy con Paola que nos va a explicar cómo es posible mejorar nuestra habilidad en el juego si conocemos de matemáticas. Paola, muchas gracias. Bienvenidos al Museo Universum, esta es la sala de matemáticas. Antes que nada vamos a comenzar por lo básico. ¿Sabes cuáles son las partes de la mesa de billar? Las partes de la mesa de billar, bueno, pues esta es la mesa. Exacto. Las pelotas, el taco, los diamantes y la superficie. Perfecto, entonces sí, bueno. Justo dijiste algo muy interesante, si puedes ver, por toda la mesa están los diamantes. Los diamantes es la parte más importante de la mesa porque te sirven como guía matemática para realizar los tiros. Okay. ¿Qué es esto de guía matemática? Pues algo bien sencillo. Tiene que ver con algo que tú aprendiste en la primaria, que se llaman los ángulos. Okay. Los ángulos, recordemos que es la parte interna de la figura. Te voy a mostrar utilizando la mesa. Perfecto. Los ángulos tienen una característica bien interesante, es la siguiente. El ángulo de entrada es igual al ángulo de salida. Eso quiere decir que si esta fuera la trayectoria de mi bola y pegara ahí, tendría que venir de este lado. Pero no solamente va a venir a este lado, va a venir exactamente a este punto, a este diamante. ¿Por qué? De nuevo, este es el ángulo de entrada, el ángulo de salida va a ser este. Ahorita vamos a ver una aplicación de uno de los tiros. No sé si lo sepas, pero los diamantes se numeran. Hay muchas maneras de numerarlo.
Por ejemplo, pero la más sencilla es la siguiente. Del 1 al 7, del 1 al 3, del 7 al 1 y del 3 al 1. Ahorita vamos a hacer un bonito tiro de 3 bandas. ¿Qué es esto de 3 bandas? Quiere decir que la tiradora, que es la pelota blanca con el puntito, va a pasar por 3 lados de este rectángulo antes de pegarle a estas dos, a la blanca y a la roja. Esta es una de las modalidades con la que se juega la carambola, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, este tiro es muy sencillo y aquí vemos la aplicación de los ángulos. En el diamante 1 y 1 se alinea la tiradora, en el diamante 3 y 7 se alinea a las otras dos. Aquí lo que tienes que hacer es tirar de la tiradora al cenicero. ¿Quedó clarito? ¿Quieres intentarlo? Pero a ver. Perfecto. Ah. Exactamente, ahí salió. Ok. Bueno, pues ya lo vieron cómo la geometría y las matemáticas están aplicadas a un juego que es bastante entretenido. Paola, te agradezco muchísimo esta explicación. Yo voy a seguir practicando porque me faltó. Pero pues continuamos aquí en Universum aprendiendo sobre matemáticas y bueno, pues lo divertido y lo aplicable que son a toda nuestra vida cotidiana. Quédense con nosotros. Mucho del conocimiento sobre el universo se lo debemos a las matemáticas. Los astrónomos estudian esta disciplina como parte de su formación académica y es gracias al desarrollo de fórmulas que sabemos la distancia entre las estrellas, el movimiento de los planetas, también la circunferencia de nuestro planeta. ¿Quieres conocer más sobre esto? Aquí te lo presento. Bueno, entre las matemáticas y la astronomía siempre ha existido una relación profunda, ¿no? Desde el principio. ¿Por qué? Porque el hombre se ha sentido desde siempre interesado o fascinado por el cielo. Y ya que el cielo tenía pautas que eran reconocibles, había un ordenamiento y una periodicidad que obviamente era observable, entonces fue tomado como una norma. El conteo, en fin, la observación del cielo estuvo siempre íntimamente relacionado con la actividad de contar, de medir. Esa necesidad de contar y de medir hizo que se aunara esa ciencia a las matemáticas. Se sabe que los sumerios ya desarrollaron un sistema de conteo que obviamente primero lo aplicaron al comercio básicamente, pero inmediatamente después los observadores del cielo lo aplicaron a la determinación de un sistema que básicamente es el que usamos, el sistema sexagesimal, en base a una división del cielo en 360 partes. Aún hoy continuamos hablando de días de 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Todo esto es una herencia que viene desde los sumerios. En la época de los griegos, por ejemplo, hubo un acercamiento más filosófico, si se quiere, a la observación del cielo. Los pitagóricos desarrollaron la creencia de que todo estaba basado en términos de números, en particular el universo, el estudio del universo. Eso hizo que sistemáticamente se empezara a relacionar diferentes aspectos numéricos con lo que se veía en el cielo. Kepler, también matemático básicamente, aunque se le recuerda como astrónomo, realmente él era un matemático, ¿sí? Un matemático que desarrolló una serie de lo que hoy llamaríamos modelos, ¿sí? Para describir el movimiento de estos cuerpos. Al ejercer ese tipo de observaciones y cálculos, se dio cuenta que estas ideas con respecto a la perfección del círculo, con respecto a ciertas ideas de corte místico, se puede decir, pues no eran correctas. ¿Por qué? Porque sus cálculos decían que esto no se correspondía con lo que él estaba observando. Y cambia todo el sistema de círculos, ¿sí? Que venían incluso desde Copérnico, y dice no. Realmente las órbitas que siguen los planetas son elipses, ¿sí? Y bueno, sienta sus 3 leyes del movimiento para los planetas y nuevamente son las matemáticas las que están guiando este acceso al conocimiento. Muchísimas ramas de la matemática, por ejemplo, la trigonometría esférica, ¿sí? Está creada básicamente para describir el movimiento de los cuerpos, para ubicar la posición de esos cuerpos, cómo se ven desde la Tierra. Con los trabajos de Einstein nace la cosmología teórica. Por fin teníamos una herramienta, una teoría que podía ayudarnos a predecir o a buscar una serie de resultados en el universo. Hoy ya es común oír hablar de hoyos negros, oír hablar de hoyos de gusano, en fin. Todo esto tiene su origen, ¿no? en el siglo pasado, en ideas de matemáticos que la gente consideraba muy excéntricos, ¿sí? Y ejemplos como estos tenemos en toda la historia de la astronomía.
Bueno, continuamos con Paola y ahora vamos a platicar sobre otro juego en el que también están involucradas las matemáticas, que es el juego de ajedrez. ¿Qué nos puedes contar del ajedrez? El ajedrez es una pelea entre dos ejércitos, Okay. en igualdad de condiciones. Entonces aquí lo único diferente es la persona del otro lado del ajedrez. Lo que haces es tratar de predecir lo que va a hacer tu contrincante. Las matemáticas no pueden predecir el futuro, pero lo estiman bastante bien. Aquí el fin del ajedrez es darle jaque mate a tu oponente. Es decir, al rey tienes que encasillarlo para que él ya no tenga escapatoria. El jugador contrario está buscando el mismo objetivo. Tú tienes que pensar cuando haces un tiro en buscar este objetivo. Tienes que hacer la jugada que te lleve, que sea más probable que te brinde este objetivo, ¿vale? Que tenga más chance, vamos. Okay. Entonces, a través de las diferentes jugadas te tienes que acercar. Hay jugadas que te van a acercar muchísimo más a tu objetivo que otras. Por ejemplo, si tú mueves a tu torre y lo acercas, es más probable que tú llegues y causes este jaque mate que si tú mueves, por ejemplo, un peón. Por supuesto, depende de la situación, pero tomando en cuenta el valor de las piezas, es más probable que ganes utilizando una torre que un peón. Quédese con nosotros. El ajedrez es mucho más que un pasatiempo. Es el número 1 de los juegos de mesa. Un deporte mental reconocido por el Comité Olímpico Internacional que requiere largas horas de entrenamiento. Este tablero, dividido en 64 casillas de colores alternos, ordenadas en 8 filas, es el escenario perfecto para que dos ejércitos de piezas libren una batalla hasta derrotar al rey del oponente. Los distintos desplazamientos de las piezas nos dan un sinfín de alternativas. Tan solo después de la segunda jugada es posible realizar 197.742 partidas diferentes, por lo que se convierte en una excelente herramienta matemática que ejercita el pensamiento. En cada jugada se desarrolla la inteligencia lógico-matemática. El hemisferio derecho se encarga de razonar, manejar abstracciones y probabilidades. Las neuronas se enfocan en analizar el problema de manera deductiva para generar diferentes estrategias en el menor tiempo posible y así evitar que el contrincante se lleve el triunfo. Las partidas pueden durar segundos, horas e ir contrarreloj. Un dato interesante es que la partida más larga posible incluye 5.899 movimientos. Es por ello que los grandes matemáticos de todos los tiempos han hecho del ajedrez su juego favorito. Quizá una de las estructuras más estéticas en el mundo de las matemáticas son los fractales, como estos que podemos realizar aquí en Universum. Son figuras geométricas que se replican una y otra vez en distintas escalas. Si quieres conocer más de ellos, aquí te los presento. Bueno, los fractales son objetos que tienen la propiedad de que cuando los miramos a diferentes escalas, es decir, a diferentes tamaños, se ven muy parecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mejor sería poner un ejemplo, y este ejemplo viene muy a mano. Esta es una muñeca rusa que se llama Matrushka. Si nosotros lo abrimos, dentro vemos que una muñeca que es exactamente igual, lo único que difieren es en el tamaño. Si yo hiciera más grande esta muñeca, pues vería una muñeca igual. Entonces, si ahora yo abro esta muñeca y dentro saco otra muñeca que tiene esta misma propiedad. Entonces, este pedacito es una versión reescalada, o donde le cambié el tamaño de este original, y a su vez es una versión reescalada del original. Y nos damos cuenta que entonces que el todo se parece a sus partes. Las plantas tienen esa propiedad. Si nosotros vemos, por ejemplo, las raíces o vemos la estructura de las hojas, vemos que las hojas, los tallos se subdividen en tallos y los tallos en tallos más chiquitos, pero si yo me agarro a esta rama, por ejemplo, esta rama pues es una versión muy parecida, pero en otro tamaño del todo. Para describir los fractales de la naturaleza se utiliza una rama de las matemáticas que se le llama la geometría fractal. Originalmente es un nombre que le puso un francés que se llama Benoit Mandelbrot. A ciertas estructuras geométricas se le da una dimensión. Por ejemplo, un punto tiene dimensión 0, una línea tiene dimensión 1, un plano tiene dimensión 2 porque tiene ancho, tiene un ancho y tiene un largo. Y en 3 dimensiones tenemos largo, ancho y altura.
Pero él lo que se dio cuenta es que si tomamos una línea y la ponemos muy quebrada, pues podemos, con una línea que tiene dimensión 1, podemos llenar un plano. O lo podemos no llenar tan totalmente. Entonces él se dio cuenta, esto de fractales viene de que es algo intermedio, es algo que tiene una dimensión que no es totalmente entera. Es una geometría que realmente permite entender el mundo natural, es decir, los matemáticos pues antes estudiaban triángulos, cuadrados, rectángulos, y si vemos la naturaleza lo que vemos son árboles, vemos nubes, vemos montañas, vemos ríos, no vemos cosas tan regulares. Resulta ser que los fractales son la base matemática de esta nueva ciencia. Son fascinantes desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista científico, sino que además visualmente son muy atractivos y que de hecho muchos artistas en realidad se habían dado cuenta de la fractalidad desde, pues, yo diría cientos de años. Es decir, muchos pintores se habían dado cuenta que, por ejemplo, la turbulencia, cuando uno tiene una taza de café y le echa crema, se forman remolinos y esos remolinos tienen diferentes tamaños. Esos también son fractales. Hola, mi nombre es Alejandra Cervantes y mi pregunta es, ¿cuál es el verdadero origen del número 0? Esa es una pregunta sumamente difícil de responder porque tiene demasiadas connotaciones. Una cosa es el 0 como nuestro símbolo, que fue algo importante, fue algo difícil lograr que la idea del vacío tuviera un numerito. La segunda, el 0 para nosotros los matemáticos es el inicio de la construcción de todos los números. Todos los números nacen del 0. Y en tercera podría uno pensar que el 0 es un amigo, bueno, un numerito que sale ahí en nuestros cursos de primaria, de secundaria y que sirve para hacer nuestras operaciones elementales. Los primeros vestigios, bueno, hay dos partes, 2000 años antes de nuestra era, los egipcios, hay nociones de que conocían el 0 como espacio solamente, pero los que le dan un símbolo son los babilónicos en 1700 antes de Cristo. Ahí es cuando surge la primera idea del 0 como un símbolo. La civilización maya, que no había tenido en ese sentido contacto con la europea, cerca del año 60 después de Cristo, genera también la idea del 0 como un símbolo. Ahora, la parte importante aquí es que, aunque es mucho tiempo después, hace 1700 años de diferencia, sigue siendo igual de importante porque lo hicieron de forma autónoma. Los griegos partían del hecho de que el vacío podría ser casi igual al caos. Entonces, si el vacío era igual al caos, obviamente no podíamos darle un símbolo a algo tan peligroso como el 0. Y eso fue tristemente heredándose a lo largo de las civilizaciones. Un ejemplo natural de un error donde no se usa el 0 es en el sistema de nuestro calendario. En nuestro calendario no existe el año 0, tampoco existe el siglo 0. Nuestro sistema es posicional, depende del lugar donde esté nuestro dígito, significa una cosa u otra. En ese sentido, por ejemplo, hay cosas que siguen funcionando. Si yo pusiera el número 001, eso significa siendo 1. Si pusiera 0000001, eso sigue siendo un 1. Pero si pongo el 1 al inicio y le pongo 100000, pues si cuento 6 ceros es 1.000.000. Entonces, primero nuestro sistema es posicional y ese 0 nos va ayudando a crear nuestro sistema. Ahora, por ejemplo, para dar una idea interesante, las computadoras se basan en algo que se llama el sistema binario. El sistema binario solo admite, digamos, dos elementos, 0 y 1. Y esta es la parte interesante. ¿Por qué admiten solo 0 y 1? Generalmente lo único que tiene 1, digamos, son impulsos eléctricos. Entonces, si mando un impulso, si existe el impulso, le llamo un 1. Y si no mande nada, le pongo un 0. Entonces el 0 sigue siendo el vacío. Y de esa forma, solamente con no mando impulso, mando un impulso, no lo mando, no lo mando, sí lo mando, no lo mando, de esa forma generamos un lenguaje de programación y ese es el fundamento de nuestras computadoras, de nuestro software, del internet. O sea, el 0 el día de hoy, el hecho de que no exista algo y eso tenga una representación, es base además de un montón de desarrollos tecnológicos.
Hemos descubierto que las matemáticas realmente son fascinantes y muchas veces pensamos que son complejas porque no nos acercamos a ellas de la forma adecuada. Así es que vamos a quitarles la formalidad y aprender matemáticas de forma bastante recreativa. Esta maquinaria de engranaje similar a un reloj es el mecanismo de Antiquitera, la primera calculadora astronómica con más de 2100 años de antigüedad. Una obra de ingeniería extraordinaria construida por los griegos para predecir eclipses, mostrar la posición del Sol, la Luna y las constelaciones, el movimiento de los 5 planetas que se conocían: Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter. Y para calcular con exactitud fiestas agrícolas, religiosas y deportivas, como los Juegos Olímpicos. Todo comenzó justo aquí, en 1900, bajo las aguas de la isla de Antiquitera, en Grecia, cuando un grupo de buzos descubrió el contenido de un antiguo barco romano. Poco a poco emergieron estatuas, monedas, piezas de joyería y un artefacto que no lograron definir, objetos que actualmente forman parte del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. 2 años después, el arqueólogo Valerois Astaix concluyó que el extraño instrumento de bronce era un reloj astronómico. Desde la década de los 70 del siglo XX, matemáticos, astrónomos, historiadores y arqueólogos han estudiado 82 fragmentos encontrados del engranaje, lo que ha resultado una fantástica revelación, pues hasta ese momento se pensaba que este tipo de instrumentos se habían inventado en el siglo XIV y no antes. Las piezas han sido sometidas a rayos X y tomografías para conocer más el mecanismo, descubriendo que por lo menos se trataba de 60 sofisticados engranajes superpuestos a una distancia tan corta que parecen tocarse. Cada una de las ruedas estaba marcada con información astronómica y tenía el número de dientes exactos para calcular con precisión los fenómenos celestes y las fechas especiales para los antiguos griegos. La calculadora mecánica originalmente se encontraba en una caja de madera con las instrucciones de uso y una manivela que giraba los engranajes. Todavía hay misterios que resolver con respecto al mecanismo de Antiquitera. De lo que podemos estar seguros es que el ingeniero que la construyó dominaba las matemáticas más avanzadas de su tiempo. Llegamos a la cama de clavos, que es una de las actividades más atractivas aquí en Universum. Y bueno, pues el fenómeno que aquí tenemos se puede explicar gracias a la física y a las matemáticas. Está involucrada la fuerza de gravedad, la presión y bueno, pues también la superficie. Aquí, si yo me parara encima de uno de estos clavos, de uno solo, el peso de mi cuerpo ejercería tal presión sobre una superficie tan pequeñita que me atravesaría. Pero si contamos con más de 1000 clavos y los distribuimos en una superficie pues, de 1 metro por tal vez 60 centímetros, esto es diferente. En teoría no me debería de estar pasando nada. Vamos a ver si es cierto. Y estos clavos de verdad que están afilados. Una de las proezas de los faquires es dormir en una cama de clavos sin sentir dolor. ¿Sabes cómo lo hacen? La respuesta está en la física y las matemáticas. El secreto está en la presión que ejerce su cuerpo sobre todos los clavos. La fórmula de presión es igual a la fuerza sobre superficie. La fuerza es el peso de la persona y la superficie el número de clavos que existen en la cama. Alguien con 70 kilos de peso, al acostarse sobre un solo clavo, se perforará el cuerpo, porque la presión que ejerce sobre el único clavo es de 70 kilos. Al colocarse sobre 1000 clavos, el peso se reparte entre todos. La presión que recibe cada uno es de solo 70 gramos, lo que equivale a una presión 1000 veces menor. Así que entre más clavos existan, el riesgo disminuye. Esta estructura que vemos aquí es una banda de Moebius. Si eres observador, es imposible definir cuál es la parte de adentro y cuál es la parte de afuera. Para conocer más de sus características, una vez más estoy con Paola en este recorrido por Universum. Paola,
Impresionante esta estructura. La banda de Moebius es un objeto topológico. Ok. ¿Qué es la topología? La topología es una rama de las matemáticas que estudia las superficies. Por ejemplo, aquí tenemos una banda normal, una banda como que tiene, aquí es muy claro que es el adentro y que es la parte de afuera. Quizás ya no es tan claro en una banda de Moebius. La banda de Moebius tiene un ligero giro. Por ejemplo, si esta la cambiamos y la colocamos de esta forma, le estamos dando el giro que la estructura ya lo tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la banda de Moebius tiene como característica que es una superficie no orientable. Si yo la llenara de flechas, la pintara, todas las flechas irían a una diferente dirección, contrario a lo que sucede en una banda normal. En una banda normal, si yo le empezara a pintar flechitas por todas partes, todas apuntarían a la misma dirección. Por ejemplo, te pregunto, Alex, ¿qué crees que pase si yo cortara esta banda? ¿Esta banda? Ajá, si quieres, inténtalo tú. Si corto esta banda, ok. Me queda una banda mucho más delgadita. Exacto, te quedaría, por ejemplo, aquí ahorita se nos zafó, pero quedaría exactamente una banda más chiquita, quedarían dos circulitos. Pero en una banda de Moebius, si tú la cortas, va a pasar algo diferente. Voy a volver a realizarla para que podamos ver. Otra vez, ahora te voy a empezar a abrir esto. Síguele abriendo, ¿qué crees que pase? ¿Se formarán otra vez dos? La anterior experiencia nos decía que sí, pero no. No, ahorita se formó una más grande. Exactamente. Okay. En la máquina de las tortillas se ocupa una de estas bandas. ¿Por qué? La banda normal, como la de acá que tengo, solamente se ocuparía el lado... Una superficie y se desgasta. Exactamente. Mucho más rápido. Se desgastaría muchísimo más rápido si estuviera en esta máquina. Cuando tiene el giro, al solamente tener un lado, se gastaría parejo. Uniforme, entonces, todo, exacto, claro. de forma uniforme, valga la redundancia. Claro. Entonces, cuando tú desechas este tipo de bandas, es que ya se acabó. Pues ahí están las aplicaciones de la banda de Moebius. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.